Hola, esto es Mandarax, que es un podcast de ciencia, y hoy les vamos a hablar de los mayas. Mágico mundo maya, que es muy mágico y muy trágico, porque la vida es perra, amigos. Mágico y trágico mundo maya. Sí, les vamos a hablar primero de cosas muy increíbles que hacían los mayas, como por ejemplo su manejo hídrico, sistemas ingenieriles y de construcción, de arquitectura y de materiales, que al parecer eran de los mejores que había en el momento alrededor del mundo. Para ejemplo, hablaremos del estuco, que en particular el de los mayas antiguos era el estuco más perrón. Ujú. El estuco nos va a llevar a platicar, bueno, del costo ambiental que tenía y tiene el estuco y que se relaciona con el colapso del mundo Va- maya. Vamos a hablar mucho del colapso, que no es que la sociedad maya y la gente maya se hayan borrado de la faz del planeta sin dejar ningún rastro, ¿no? No, solamente vamos a hablar de cómo sus sociedades sociopolíticas y económicas dejaron de ser lo que fueron durante muchos siglos. Y que pues es como una moraleja un poco No un poco, para el un día de hoy. buen. Esto tiene que ver con sequía, deforestación, pero también con agricultura, es decir, con procesos globales que ocurrieron en ese momento, pero también con procesos locales que la gente maya de esos tiempos estaba haciendo. Y cómo las cosas que estaban pasando en términos de utilización de recursos combinado con factores climáticos y circunstancias más allá del control de la gente, llevó a problemas sociales que eventualmente hicieron que esa gran civilización que fue tan dominante durante tantos años dejara de serlo. Al final les vamos a hablar un poquito de la astronomía maya, que también está súper impresionante. Sobre todo les vamos a hablar de qué pasó con el conocimiento que existía en ese momento, quiénes lo quemaron, qué nos queda y a partir de eso qué nos queda que conocemos. En el pilón para Patreons vamos a extendernos mucho más en esto para platicarles de los calendarios mayas, cómo se relacionan con el fin del mundo que no ocurrió en 2012. Bueno, y con muchísimo del conocimiento y las predicciones que hicieron los mayas y que se han cumplido, que no tienen que ver con el fin del mundo, sino con otras cosas. Y vamos a hablar de cómo esto, que era como su manera de observar los astros y calcular el tiempo, se puede ver en algunas de las construcciones del mundo maya antiguo que todavía podemos visitar, sobre todo en los solsticios y los equinoccios para cargarnos de energía. Y bueno, Mandarax es un podcast que hacemos Leonora y yo, Alejandra, junto con Sonoro, que son nuestros productores, y que este capítulo, los dos anteriores y el próximo, los estamos haciendo en colaboración con la Fundación Conco, que si no conocen, métanse a su página que es Fundación Conco, conco.org, para conocer las cosas que hacen que están increíbles en Campeche. Y que tienen como principal objetivo que lo que pasó hace cientos de años con el mágico mundo maya no vuelva a pasar con las selvas de Campeche. Eso básicamente es su misión. Y está bien padre lo que hacen, así que sí visiten eso y quédense con nosotros porque tenemos un perrísimo programón para ustedes. Pues este tema nunca pensé que lo fuéramos a hablar en Mandarax, porque no es tanto de mi interés, pero resulta que sí está súper interesante. Así nos pasa de repente cuando hacemos mandarax que parecen inicialmente como poco obvios para nosotras y que de repente es como, Dios mío, he aprendido tanto. Ajá. Creo que nos ha pasado sobre todo con los que tienen que ver con Campeche, porque les recordamos que este es el tercero de 4 programas que estamos haciendo con la Fundación Conco, que trabajan en Campeche por la comunidad y los ecosistemas, y pues ni modo de no hablar de los mayas, ¿no? Es como importante, porque además en nuestra visita, que habrán podido escuchar en detalle todo lo que hicimos en el primer episodio de esta serie, que fue cuando contamos lo que vimos cuando fuimos a la reserva de la biosfera de Calakmul, pues habrán escuchado que fuimos también al sitio arqueológico de Calakmul. Y pues Impresionante. inevitable, claro, inevitable hablar del mágico mundo maya, porque pues ahora sí que esa era su casa, mana. Es todavía, pero Pues sí, exacto. claro, pero con muchos cambios a lo largo de los siglos. Y de eso vamos a platicar un poco hoy. Entonces, a ver, la civilización maya empezó como a cuajar
hace entre 9000, o sea, sí, como en el año 7000 antes de Cristo y el 2000 antes de Cristo. O sea, fue cuando y todo increíble, Calakmul, ta, 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 etcétera. Porque cazadores recolectores que vivían pues en Sudamérica, al parecer migraron hacia Mesoamérica, o sea, más al norte de ellos, o sea, lo que ahorita es como Centroamérica y la península de Yucatán. Pues ahí se quedaron y entonces hicieron una civilización. Sobre todo hace, o sea, como en el 4000 antes de Cristo, empezaron a cultivar maíz. Y entonces, gracias a eso, la cultura maya, o sea, lo que después se conoció como la cultura maya, pues como que explotó. O sea, se empezó a expandir, creció demográficamente, empezaron con todas las cuestiones de la civilización de las que vamos a hablar ahorita, gracias a eso. Cuando Alita dice explotó, la cosa no es así como nada más un uso del lenguaje. Realmente hubo una explosión demográfica y de creación de centros urbanos a lo largo no solamente de la península de Yucatán, sino también de otros lugares de Centroamérica. O sea, la extensión del imperio maya, de la civilización maya entre el 600 y el 900 después de Cristo, en el periodo clásico tardío, Sí, fue abarcaba cuando más o menos, Maximus. ajá, cuando su punto así top, abarcaba más o menos 325,000 kilómetros cuadrados. 325,000 kilómetros cuadrados. Eran así montones de reinos y ciudades que estaban desperdigadas por toda esa extensión de terreno y que se calcula que pudieron haber sido hasta 40 ciudades grandes que tenían así gobernantes locales turbopoderosos. Las más grandes eran muy grandes, o sea, las ciudades como Tikal y Calakmul, que sí son así, las que eran más top y además que esas tenían pique, nos Eran contaron cuando rivales. estábamos ahí, y Eran se como veían desde sus Shelbyville y pirámides y era Springfield. como, te estoy viendo y te voy a matar. Estas tenían casi hasta 50,000 residentes, mientras que las poblaciones más chicas tenían como 5,000, pero es un montón de gente. Sí, O sea, por- sí, sí, porque o sea, en total de todas, o sea, de todas las ciudades que estaban, pues, toda la península de Yucatán, lo que ahora es Belice, Guatemala, Honduras, había, creen, como entre 7 y 15 millones de habitantes. Entonces, es muchísimo. Y bueno, no es que fuera un imperio, o sea, como el imperio maya, que tuvieran un emperador que ajá. gobernara sobre todas estas personas, sino que más bien su organización era más parecida a la de las ciudades-estado. O sea, en que, por ejemplo, Tikal pues tenía su gobernante, Calakmul tenía su gobernante, Palenque tenía su gobernante, ajá. Y como que a veces cooperaban, a veces se llevaban mal, así. Y eran súper civilizados, o sea, todo era orden y progreso en términos sociales, políticos y científicos, pero pues no sabemos tanto porque ya saben que pues al final del siglo XVI, ¿quién llegó? Spain. ¿Y qué dijo? Coño, Vicky. Mío. Y entonces destruyeron códices, el sistema de glifos maya, las cosas que se calculaban con este sistema, como todo el rastreo que tenían de los cielos. O sea, llegaron y dijeron, lo que pueda, mío, y lo que no, destrucción, porque Mm, mentiras y fake news, y esto no nos sirve porque herejía y hasta luego. sí, Y, estuvo cañón. O ajá, sea, horrible. sobrevivieron ciertos documentos gracias a los cuales sabemos que eran una civilización muy sofisticada socialmente, políticamente, científicamente, especialmente en la astronomía y las matemáticas, pero por bien poquitas cosas de las cuales les vamos a platicar, sobre todo al final de este programa. Lo que sí es que, bueno, no sé ustedes o no sé tú, Leonora, pero yo cuando estaba como en la carrera, en la Facultad de Ciencias, hace ya sus añitos, o sea, se escuchaba mucho como de que, como de la desaparición de los mayas. O Sí, sea, cien por ¿verdad? ciento Era como a Sí, sí, thing. sí, sí. Ajá, sí, y Sí, los como mayas que se fueron. colapsó la civilización maya y se acabó, punto. Y es O como, ¿a sea, dónde se fueron los mayas? Y había quien decía que se fueron a la cuarta dimensión, que no sé lo que eso significa, pero luego era, no, ibas de vacaciones a Playa del Carmen y decías, oye, pero ahí hay mayas. Y hablan maya, o sea, son mayas, ¿no? sí, sí. Porque pues sí, o sea, la cultura maya hubo un colapso de su civilización, del cual vamos a hablar más adelante, pero no dejó de haber civilización maya, ni sociedad maya, ni mayas. O sea, persistió y siguen hasta el día de hoy. Ahorita actualmente hay más o menos unas 7 millones de personas que se consideran mayas y que hablan una de las 30 lenguas descendientes de las lenguas mayas del pasado. Nunca se fueron a ningún lado. Pero la forma en la que vivían
y digamos sus posibilidades y excesos cambiaron un montón por factores que vamos a describir en este programa, que se sospecha que pudieron haber tenido un impacto muy importante en todo lo que se conoce como el colapso, ¿no? De la civilización Colapso. maya. Colapso. Que tienen que entender que para que se pueda explicar este colapso, tenemos que estar hablando de que había mucha gente ahí con recursos que eventualmente pues daban de sí, ¿no? Era una zona con una población súper densa, que de hecho se considera que era como una de las poblaciones más densas en la historia humana. O sea, De la historia humana, o sea, que sigue hasta ahora, pues. ajá, sí, sí. Ahí había un montón de gente en esos kilómetros que ocupaba la civilización maya. Se calcula que su máximo fue como en el año 800 de nuestra era, después de 2 milenios de haber estado creciendo esa población de manera continua. Esa Porque maíz. gente iba trepando sus números y trepando sus números y trepando sus números, y a la mera hora era como ciudades que podían compararse en su densidad con lo que tiene poblacionalmente la ciudad de Los Ángeles hoy. Está Como muy cañón. por ejemplo, en ciertas ciudades mayas se creía que podía haber entre 4.700 y 6.700 personas por kilómetro cuadrado, cerca del centro del Imperio Maya, que era la parte de Guatemala del Norte. Y Los Ángeles en el año 2000 tenía 6.000 personas por kilómetro cuadrado. O sea, había zonas mayas con más densidad poblacional que Los Ángeles en el 2000. ¿Qué es lo que se calcula que tiene ahorita la Ciudad de México de densidad? O sea, 6,000 personas por kilómetro cuadrado. Así estaba el centro de la civilización maya hace 1,200 años. O sea, para comparar, ahorita Mérida, que es pues, la capital de Yucatán, la ciudad más grande de Yucatán, no de la península, porque supongo que Cancún es más grande, pero bueno, Mérida tiene de densidad 900 personas por kilómetro cuadrado. Antes, 6,000. Nadie estaría O yéndose a sea, vivir a México, digo, a Mérida, si esa fuera la densidad poblacional, amigos. Yo solo digo. sí había mucha banda ahí. Entonces, a ver, si este programa se va a tratar gran parte de hablar qué pasó y del colapso de la civilización, porque en algo así como 2 siglos, o sea, muy poco tiempo, la población de ser tan densa quedó reducida como al 90 y 95%, sí, como del, sí, 90-95% antes de que llegaran los españoles, ¿no? Esto no tiene que ver con los españoles. Pero para entender eso, o sea, el colapso y por qué pasó eso, hay que entender primero ciertas cosas de la relación que tenían la civilización maya con el entorno. Por ejemplo, el manejo hídrico, el agüita como tal. Que sigue siendo un problema hasta el día de hoy, gente que está comprando terrenos en la península. Ya lo Bueno, hablamos. en cualquier lugar del planeta casi. Porque Pero además a ver, nosotros ya habíamos platicado de esto un poco en, creo que el episodio de Caribe, ¿no? y en el de Calakmul, o sea, en el primero de estos, que en la península de Yucatán, pues no hay agua superficial, o sea, no hay ríos, no hay arroyos, no hay lagunas. Todo el agua dulce que hay es subterránea, pero además muy subterránea. O sea, hay veces que está tan profundo que pues es inaccesible, literal. Entonces, los mayas de la antigüedad tenían que tener, o sea, para alcanzar este nivel de tamaño de población y las cosas civilizatorias que lograron, pues tuvieron que haber tenido un manejo colectivo del agua bastante sofisticado. Muy. Entonces, sí, para empezar, se sabe arqueológicamente, gracias a evidencia arqueológica, que sí tenía que haber una serie de reglas que todo mundo seguía sobre cómo usar el agua y cómo cuidar el agua. Porque si no, pues ya, o sea, con tantas personas y sin agua superficial, pues se habría vuelto un desastre que eventualmente se volvió. Pero bueno, Spoiler. cuando todavía no era, pues tenían que organizarse muy bien. Pero además de eso, tenían un sistema hidráulico, o sea, de ingeniería, que justo fue lo que les permitió adaptarse a esa condición de que no hubiera agua superficial y a que la población iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo durante pues casi 2,000 años, que creció y creció y creció. Entonces, durante 6 meses del año llueve un montón en la temporada de lluvias, pero lo cual quiere decir que durante 6 meses no, o sea, cero lluvia. Entonces, encontraron las formas de guardar el agua de lluvia y hacer un manejo de esa agua que tenían guardada. Para eso,
construían unos, pues como, sí, reservas en los que cachaban el agua de lluvia durante la temporada de lluvia y luego lo usaban de ciertas formas que ahorita les contamos durante la temporada de no lluvia. Era súper elaborado y mega inteligente. Era construir presas en la parte de arriba de cerritos y construir como resbaladillitas, como pequeñas, pues sí, canales de agua que de esas presas iban distribuyendo esta agua a través de canales en este sistema de irrigación que era súper completo. Había cisternas grandes donde se acumulaba el agua, claro. Había caminos que se llamaban sacbés que conectaban ciudades y pueblos más Pueblillos. chicos Ujú. y permitían acceso a templos y permitían también el acceso a estas reservas de agua y a cenotes. Era como todo un diseño urbano mega inteligente y muy funcional para que toda la gente tuviera acceso a todo lo que necesitaba. Que eran muchas cosas, porque uno piensa, bueno, obviamente se necesita agua para tomar, para, o sea, para hacer de comer, para dar de beber a animales que luego te comes o que usas para ciertas cosas, para bañarte, pero se necesita un montón de agua para la construcción, actualmente y en el pasado también. Ahora Sobre vamos a... todo, Sí. sí, sobre todo para un proceso de construcción que usaban muchísimo los mayas. Bueno, un material de construcción que usaban muchísimo los mayas, que construyeron muchísimas pirámides y complejos arquitectónicos que por lo tanto, pues eso, necesitaban de su agua como tal. Y una de las estrategias para tener esa mucha agua y capturar el agua de lluvia es una cosa que se llama chultunes. Los chultunes son como unas cisternas, pero que para, o sea, yo creo que si nosotras vamos y vemos un chultún, decimos, ah, mira qué bonito cenote. Porque son, o sea, literal lo que hacían era escarbar, o sea, en el subsuelo, y entonces después cubrían ese hoyo con estuco, que es un material que se prepara con cal y agua, pero que entonces el estuco es impermeable. Entonces hacían como una cisterna subterránea donde se guardaba el agua de lluvia cuando llovía y de ahí la podían sacar durante los meses en que no llovía. Era mucha agua la que cabía en estos chultunes. Era más o menos una cisternita de estas, un espacio que podía almacenar hasta 10,000 galones de agua cada una, que da para soportar la vida de 7 familias de 6 integrantes durante 3 meses, calculando que una familia de 6 gastaría como 27 galones al día. Y esto es a ver, esto es una obra de ingeniería súper importante pensando que fue hecha hace cientos de años. Y Miles, o que, sea, sí, sí, y que lo que tenían que excavar no era así una tierrita suavecita, como muy sencilla, sino que el suelo de la península no necesariamente es el más cómodo también para destruir y hacer agujeros en los que caben 10,000 galones de agua cada uno, sin herramientas muchísimo, muy complejas, así como, ya sabes, como esos una taladros de ta, 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 retroexcavadora. ta, como prensa hidráulica, Ajá. así de no. No había eso. Y aún así lograban tener esta tecnología que eran espacios impermeables. No se Ujú. filtraba el agua de ellos, se almacenaba durante meses. Tenían su pocito, pues. Ujú. Sí. Sí, está impresionante. Luego también, pues como ya les contamos, la agricultura, especialmente del maíz, pues fue un factor muy importante para que la población creciera tanto, porque pues, ¿cómo puede crecer tanto una población? Porque hay comida suficiente para mantener ese tamaño de población. Y para la agricultura, obvio, se necesita agua. Entonces se cree que el manejo hídrico que tuvieron los mayas de la antigüedad tenía mucho que ver con la agricultura. Por ejemplo, de manera natural en estas regiones de la península, el agua de lluvia se acumula en unos como pantanos que se le conocen, que se les llaman bajos. Los bajos cubren más o menos 40% del paisaje, o sea, un montón. Entonces, ahorita que se perdió mucho del conocimiento de los mayas de la antigüedad, el agua de lluvia llega a los bajos, a estos como pantanos, y se evapora antes de que se pueda usar. O sea, como que se acumula tantito, como están bajos, tal cual, o sea, como no son profundos, pues se evapora, nadie la usa, no, sí, no se aprovechó. Se han hecho estudios en los que se ve con imágenes satelitales
y con excavaciones, que en los bajos que actualmente existen, que son, o sea, que son naturales, pues, hay una como serie de canales, como una red de canales abajo de los bajos, que aparentemente fueron construidos en la antigüedad por los mayas de hace mucho tiempo. Y entonces se sospecha que estos canales que conectan a los bajos servían para redirigir el agua de lluvia que llegaba a los bajos y por lo tanto usarla. Entonces los bajos pues ya no tenían agua, o sea, porque el agua se redirigía hacia otros lugares donde la almacenaban, lo cual hacía que el 40% del paisaje, que antes estaba lleno como de pantanillo y no se usaba para nada, pues se pudiera usar para agricultura. Entonces no solo tenían más agua, sino que tenían más tierra, lo cual es una buena explicación a que pudieran producir tanta comida para tanta gente. Antes de continuar con las explicaciones tan interesantes sobre por qué los mayas estaban muy avanzados para su tiempo y por qué esto eventualmente supuso su triste fin, vamos a hacer un paréntesis para platicarles qué es este material que ya hemos mencionado un par de veces y que hizo mucha diferencia en el porqué de sus edificios tan duraderos, de sus De que ahorita los cisternas, podamos visitar. Ujú. ajá, y de sus cisternas impermeables que les permitió llegar hasta la densidad poblacional a la que llegaron. ¿Y qué es el estuco? Que es un material que se usa hasta el día de hoy y que se hace con, perdón, una masa de piedra caliza o cal o yeso, cualquiera de estos materiales, o bien mármol combinado con Donde haya. agua. Ujú, que no solamente se usa como material de construcción, sino también con fines decorativos. Por ejemplo, los frescos que uno puede ver en algunas construcciones mayas, como Bonampak, son hechos pintando sobre estuco fresco y mantiene muy bonitos los colores y es un material muy increíble que ha sido usado no solamente por los mayas, sino que fueron muchas las civilizaciones alrededor del mundo que descubrieron que esta combinación de materiales era chida de manera probablemente independiente unos de los otros, porque pues en general distancias, ¿no? O sea, O tal vez hubo aliens. que llegaron y dijeron, estuco, así se Acá. construye. Le copiamos a los griegos, se los traemos a ustedes. Ah, porque claro, los aliens fueron a tomar ese conocimiento de Claro. otro lado y nomás fueron mensajeros. Ellos no trajeron el... Ah, wow. O tal vez le enseñaron a todos, no Eso sabemos. es lo que yo sospecharía. Puede ser, puede ser. Pero bueno, o sea, mesoamericanos en México y Centroamérica se usaron en la región del Levante desde como el 10.000 al 12.000 antes de Cristo. Por todos lados se usaba Sí, estuco, por sí, todos hay por todos lados. lados. Ujú. ¿Cómo se hace el estuco? Esto es muy importante. Muy. Que yo no tenía idea de cómo se hacía la cal. Nunca me lo pregunté. Perdonen mi falta de curiosidad ante estos temas. La cal, según yo, era una piedra. Que rayabas como Pero, con un rallador. pues sí, como el talco, ¿no? Sí, no, yo O sea, tampoco como sabía, ¿eh? polvito de piedra, pero no. La cal, bueno, sí viene de una piedra, pero por la quema de piedras. O sea, la cal se produce mediante la calcinación de piedras calizas o de otros materiales que tienen mucho carbonato de calcio. Por ejemplo, los corales tienen mucho carbonato de calcio o las conchas tienen mucho carbonato de calcio. Entonces, cuando quemas esto, piedra caliza o coral o concha, mucho carbonato de calcio, se obtiene óxido de calcio, que eso es la cal, lo que llaman la cal viva, porque para quien sepa, hay la cal viva y la cal apagada. Entonces, bueno, quemas la piedra caliza, obtienes la cal viva y esa cal viva la mezclas con agua y eso apaga la cal, o sea, da cal apagada, que es la que ya no te quema, ¿no? Para quien lo ha hecho, yo he pintado mi casa con cal y justo compras la cal viva en la trapalería, la pones en agua, se calienta un montón y luego ya no pasa nada. O sea, luego ya la puedes tocar y no pasa nada. Esa es la cal apagada. Entonces luego la cal apagada la mezclas con algún otro material que le dé como más consistencia, o sea, como un agregado que le dé más consistencia, y así se forma una pasta que ese ya es el estuco. O sea, que entonces lo aplicas sobre paredes, sobre superficies. Cuando se seca esto, entonces la cal se endurece y reacciona con el aire que tiene dióxido de carbono y esa reacción forma carbonato de calcio. Entonces, al final, lo que tienes, o sea, lo que hiciste ahí del que le pusiste el estuco a tu superficie y hiciste tu fresco, es una especie de piedra caliza sintética, o sea, como que vuelve a ser piedra caliza.
Ahora, si ustedes creen ingenuamente que la casa de Alejandra, porque le dio una pintadita con cal y entonces hizo lo que civilizaciones enteras a lo largo de los siglos han hecho, si creen que eso va a hacer que la casa de Alita dure lo mismo que la pirámide de Calakmul, están muy equivocados. Porque es, sí, ya sé, es sad. Sí, porque más la tengo que pintar cada año. O sea, algo no estás haciendo como los antiguos No, pero mayas. sí es muy bueno pintar con cal, se los recomiendo. Luego hablamos de eso. La cosa es que los mayas del pasado producían un estuco que era mega resistente, o sea, pero extraordinariamente resistente. Tanto que Aliens. ha habido gente que ha dicho, güey, neta, tenemos que estudiar porque este estuco era tan pro, porque no es normal. O O sea, sea, no. pero más pro que, como les dijimos, en prácticamente todo el mundo, civilizaciones usaron algo así. Ujú, Los mayas son los que tenían la el mejor. mejor estuco. Ajá. Entonces, banda arqueóloga que son muy curiosos y se les ocurren preguntarse unas cosas muy mágicas. Se pusieron a estudiar qué hubo con y encontraron una primera pista cuando examinaron bloques de estuco de las paredes y de los pisos de Copán con rayos X y microscopios electrónicos. No fue como que llegaran así, sacaran bloques y dijeran mío y se los llevaran como para deshacer en otro lado. Fue una cosa Que muy podrían sensata, haber hecho, pero bueno, Copán está en Honduras. Si no 100%. les, sí, Ok. resuena. Dentro de algunas de las piezas de estos ladrillos que examinaron, encontraron piezas de material orgánico, como por ejemplo carbohidratos, que es algo que, güey, perdón, piedra caliza sintética, no necesariamente tiene materia orgánica, es solamente No, como pues no. piedra. Entonces dijeron, ¿what está pasando? Porque pues, no entendemos, pero sabemos que por algunos registros escritos que se tienen, los mayas mezclaban materia vegetal en la mezcla para crear estuco. Los otros ingredientes del estuco simplemente no justificarían la existencia de esas cadenas de carbohidratos que se encontraron. Entonces fue como, esta banda metía plantas en la mezcla y esto la hacía súper special. Entonces dijeron, ¿cómo le hacemos para comprobar esto? Hagamos estuco con la receta maya del pasado. Entonces, sí, tal cual, decidieron, pues, bueno, primero ir a preguntarle, porque a maestros, constructores, arquitectos, albañiles, mayas del presente, y decirles, oigan, ¿ustedes cómo hacen el estuco? Porque obviamente esta gente pues es descendiente de la gente del pasado, como ya les dijimos, y de su cultura también, ¿no? No es que se haya borrado todo. Entonces, los mayas del presente les dijeron que usaban cierto tipo de árboles, en particular la savia de unos árboles que son muy comunes en la selva de Honduras, que les llaman chucum y giote. Y entonces, que usan la salvia de estos y la mezclan con el estuco normal, ¿no? O sea, con la cal y el agua. Entonces los arqueólogos fueron, hicieron la mezcla que les dijeron los mayas que hicieran, la pusieron sobre una pared y entonces encontraron, no nada más que esta mezcla, que este estuco era súper duro, o sea, como súper, sí, firme y resistente, sino que además este estuco no era soluble en agua. Es decir, que cuando llueve no se empieza a desbaratar, lo cual explica, al menos en parte, por qué este sitio arqueológico de Copán, que está en Honduras, pues ha sobrevivido tan bien al clima en donde llueve 6 meses al año. Si ustedes como nosotras no están pudiendo imaginar cómo quedaría la mezcla de cal y resinita de árbol y nada más están imaginando que si ustedes trataran de hacerlo harían un cochinero en una cubetita que probablemente no se podría usar para nada. Imagínense, porque la estructura de este estuco fortalecido con planta a eso se parece molecularmente. Imagínense este material que es muy bonito y muy brillosito y muy lícito y dan ganas como siempre de estarlo acariciando así, Ay, que sí es dan. el nácar o la madreperla. Es eso que cuando uno se come un ostioncito, puede ver que hay en la conchita del ostión, en la parte donde está descansando el ostioncito antes de que hagas eso, nacarcito, madreperla, la sustancia iridiscente, es molecularmente muy parecida al estuco mega pro de los mayas. No sabemos muy bien cómo es que los moluscos hacen el nácar, pero sí sabemos cómo es su estructura. Son como placas de cristal
que le hacen sándwich a unas proteínas elásticas. Combinación que endurece obviamente el exterior de la criatura y hace que no estén dañándose los pobres molusquitos que están adentro todos cómodos por el movimiento del agua. Piensen que esas pobres criaturas están siempre siendo golpeadas como por oleaje y su madre perlita las mantiene calentitas sin dañarse. Entonces los arqueólogos de nuestra historia, cuando pusieron a ver muestras de su estuco mega special en el microscopio, se dieron cuenta que pues era, o sea, como que seguía esta estructura de sándwich del nácar. O sea, que tenía como, sí, como placas de calcita que hacían sándwich con un material orgánico y entonces que así como el nácar, pues le daba como la misma estructura súper resistente. Entonces, está increíble porque es, o sea, es como hacer artificialmente lo que organismos vivos hacen de manera natural. Es decir, es como una forma de biomimesis, tal cual, en el que los mayas encontraron cómo mejorar el estuco al meterle plantitas. Ahora, qué bonanza, qué felicidad, qué maravilla y qué magia, dirán ustedes. Tenemos el estuco más perro del mundo y, güey, vamos a construir y construir y construir sin fin. No hay Nada nos falla alguna. destruirá, nada Claro, nos destruirá. no encuentro ningún problema con esa lógica. Y es como, no, esperen un momento. El estuco no es que sea nada más como de, ay, güey, se ocupa un buen de agua para hacer esta mezcla y ya, y ese es el único costo. No, hay un costo extra y que tiene que ver con lo que dijo Alejandra, de que no es una piedra que rayas con el rallador y entonces ya tienes el polvo para construir. Es un producto que se obtiene de quemar una piedra, la piedra caliza. Y para quemar piedra caliza, sobre todo para quemar piedra caliza hace cientos de años, necesitabas hacer unas fogatas bien grandotas. O sea, Máximos. pero bien grandotas, porque no había hornos así en donde metieras a hornear tu material. Eran así, piras de madera a cielo abierto, sin ninguna estructura, infrastructure que permitiera reusar, nada. O sea, se hacía una montaña de madera que se usaban además maderas con alto contenido de agua, que se queman más lento y que por lo mismo permiten que se calcine mejor la piedra, y meten ahí el material y le prendían fuego a eso y lo dejaban quemar así cualquier cantidad de tiempo, Eso cualquiera. suena, eh, no suena muy ecológico, amigos. No Por ten- ninguna, actualmente, o sea, actualmente no tendría su sello de bio, no tendría su sello. por muchas razones, o sea, porque primero quemar cosas a cielo abierto sabemos que no. O sea, es muy ineficiente respecto a la quema, o sea, la conservación del calor. Se va muchísimo calor hacia otros lados que no es la piedra, lo cual hace que esta técnica con la que hacían la cal requiriera un montón de madera en comparación con otras técnicas de quemado que no había en ese momento en la civilización maya, como los hornos. Los hornos los trajeron los españoles. Entonces, igual hacían pozos, que es un poco menos ineficiente que a cielo abierto, pero de todas formas sigue siendo bastante ineficiente. Se calcula que para producir 1 metro cuadrado de estuco, o sea, como voy a hacer mi fresco de 1 metro cuadrado, necesito 1 metro cuadrado de estuco para pintarle aquí, se habrían requerido 20 árboles. What? Quemar 20 árboles para 1 metro cuadrado. Imagínense ahora 325 Mil, kilómetros cuadrados. 325,000 Ah, sí, kilómetros. 325,000 kilómetros cuadrados de civilización maya. ¿Cuánto estuco necesitaban? Y no solamente es quemar 20 árboles por metro cuadrado, es cortar 20 árboles por metro cuadrado, arrastrar por la selva, solo humanos con sus manitas, arrastrar los árboles porque, a ver, no había animales de tiro para transportar materiales, no había herramientas de metal para talar los árboles. O sea, esto era una labor de mucha paciencia, de mucho amor y Mucho de las trabajo. claro, de las actividades más demandantes de fuerza laboral en la industria de la construcción prehispánica. Eso sí era, güey, si en algún momento es como, ay, las pirámides las hicieron los aliens en Egipto, es como de, bueno, no sabemos en Egipto qué estaba pasando, pero acá había muchísimos mayas cortando árboles con herramientas muy rudimentarias, arrastrándolos por todos lados y quemándolos a lo güey para poder crear su estuco y sus construcciones tan profesionales a partir de eso. Esto, pues, tuvo su costo ambiental, obviamente, ¿no? O sea,
un montón de árboles cortados y quemados, lo cual da paso a que les hablemos ahora sí de qué pasó con los mayas y el colapso de la civilización tan grande como era en ese momento. Pero Pero creo que lo antes, podemos hablar, ajá, exacto, después de una después. pausita. Ajá. Ahora, en esta pausa, lo que queremos hacer con ustedes es una dinámica en la que abren una ventana de su buscador, digitan, digitan, no, teclean, tiqui, 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 fundacionconco.org. Fundación como en fundación, Conco como se oye, CONCO.org. Esa es la página de la Fundación Conco, obviamente, que es con la que estamos trabajando para hacer estos episodios especiales sobre Campeche, la península de Yucatán y el mágico mundo maya, y que es una fundación que busca conservar a través de labores con la comunidad que vive en esa región, conservación y comunidad Conco, y que tiene proyectos increíbles que ustedes pueden apoyar con una donación, ya sea de una sola vez o de varias veces, como suscribirse a un mesecito, y que además son varios proyectos como individuales a los que puedes aportar. Entonces no estás nada más como donándole a un grupo de gente que no sabe no sabes qué va a hacer con el dinero, sino que muy puntualmente estás diciendo, yo creo que es muy importante la industria de la miel, voy a ayudar a eso, yo creo que Trompitas es el ser vivo más fantástico del mundo y quiero ayudarlo a él. Yo sí creo que es. Por ejemplo, sabemos dónde están las lealtades de Alejandra en términos de donación. Pueden contribuir a que haya más aguadas en la reserva de Calakmul, que es lo que permite que no solo trompitas, sino muchos otros trompitas y muchos otros animalitos puedan llegar a tener agua, etcétera. Ustedes pueden ver a qué proyecto apoyar, conocerlos mejor y saber qué hace esa fundación en fundacionconco.org. Entonces, en esta pausa, háganme el favor de ir a visitar esa página y regresar para escuchar la siguiente parte del Mandarax, que es cuando todo se empieza a poner darks. Colapso. Colapso. Misterios de los mayas. Güey, los mayas son los más mágicos, místicos, musicales, misteriosos, Están increíbles, está mega. increíble, sí. Y el tema de colapso ha sido estudiado un montón, así hasta aparece en un libro que se llama muy, obviamente, Colapso, que escribió Jared Colapso. Diamond, que es este como antropólogo muy controversial de repente, que en su momento tenía más sentido lo que escribía, pero luego no tanto, Luego que reveló que es un describe, señoro. ajá, es un señor, pero que describe el colapso de como 3 civilizaciones del pasado que colapsaron muy notoriamente, incluyendo los mayas, que, güey, en las primeras décadas del siglo IX algo pasó, crisis social y política, que afectó a todas las ciudades mayas por igual. Para el final del periodo clásico ya no había monumentos siendo tallados por los escultores mayas, los escribanos ya no estaban registrando así los logros súper tremendos de sus gobernantes, los trabajadores ya no estaban levantando palacios ni templos, las ciudades empezaron a ser abandonadas y se dio como el banderazo de salida de lo que conocemos como el colapso. Está muy cañón porque hay incluso evidencia arqueológica, así de estoy pintando un fresco y se queda a medio pintar. O sea, literal como que la gente se fue. Entonces, esto que llamamos colapso, que es en realidad un declive que ocurrió pues en prácticamente todas las ciudades de la civilización maya, no en todas, porque, o sea, cuando llegaron los españoles 500 años después, No era un pueblo ahí había fantasma, mayas, claro. ajá, sí, ¿no? Pero bueno, sí, sí, muchísimas, o sea, la mayoría de las ciudades que había en el siglo IX redujeron sus poblaciones muchísimo y algunas desaparecieron completamente. Entonces, además, esto, o sea, este proceso de que la banda como que se dispersó o se murió o se fue, pues no duró tanto. O sea, de haber millones de personas, como les explicamos, del 95% adiós, en solamente en 200 años, más o menos. Entonces, las ciudades empezaron eso, ¿no? Como a desaparecer o a reducirse muchísimo. La selva que estaba, bueno, pues tomada entre comillas, o sea, había gente, ¿no? Pues la selva empezó como a reclamar los espacios. eh, Empiezan, pues lo que vemos actualmente en muchos sitios arqueológicos, que es que de repente la raíz del árbol sale por en medio de la ventana del templo, etcétera. Y bueno, el chiste es que desapareció. Bueno, colapsó. Colapso. Colapso. Colapsó. No es unifactorial el colapso, porque pues sí, no fue nada más una cosa la que nos llevó a esto.
Se ha llegado a la conclusión de que fue más bien una combinación de factores la que llevó a esta como caída tan estrepitosa de la sociedad maya. Y si bien no hay como certeza de, bueno, estas fueron y afectó en este porcentaje cada una de ellas al colapso, se sospecha con muchas evidencias para respaldar esta sospecha que fue sobrepoblación, conflictos sociales, sequía, deforestación y cambio climático, en mayor o menor medida, lo que contribuyó al colapso de esta sociedad maya. Y que obviamente todas están ligadas. O sea, es un Obvio. sistema de causas, ¿no? Sí, sí, sí. Que ahorita les contamos cómo, pero se lo pueden imaginar porque básicamente está pasando ahorita en muchos Es que lugares. justo, y es como de, y hay una moraleja, no se la pierdan. Hay una moraleja muy clara. Muy, muy transparente, así, perro, perro, gato, gato, o sea, no. Entonces, a ver, nada más para aclarar qué exactamente es el colapso, es que el sistema político maya de ese momento colapsó, no la sociedad, o sea, otra vez, los mayas no desaparecieron y se fueron a la cuarta dimensión o no se murieron todos, pues, ¿no? O sea, no colapsó la sociedad, colapsó su sistema político. Que es este que les contamos, que eran como muchas ciudades-estado, cada una con un gobernante. Entre todas sí tenían una cosa compartida de cultura y de religión. Había algunas más grandes, más poderosas que otras, etcétera, y que fueron como colapsando entre el año 800 y el año 1000 de nuestra era. Empecemos a desarrollar los distintos factores que pudieron haber ocasionado esto. Por favor, arrancando con unos que están muy de la mano, siempre lo hemos sabido, siempre lo han estado, y que son la sequía y la deforestación. A ver, se ha analizado mucho, mucho dato arqueológico alrededor de toda la península de Yucatán para entender sobre todo las condiciones ambientales que había en la península cuando se abandonó el área. Y lo que se encontró, lo que se ha encontrado continuamente, es que fueron temporadas de una reducción muy importante en las lluvias, que aunado a una rápida tasa de deforestación, porque la banda estaba de tire y tumba árboles para sus construcciones, para la agricultura, para, pues, El para estuco. pues, sus cosas, sí. Pues la combinación resultó ser muy desastrosa. ¿Qué evidencia hay? Hay un montón. Por ejemplo, hay polen que se ha recolectado de columnas de suelo, o sea, evidencia arqueológica de polen por básicamente toda la región maya, que prueba cómo hace 1200 años, o sea, en el año 800, pues hubo una deforestación tremenda en toda la región. Lo que se encuentra es que justo en ese tiempo, lo que más hay es polen de hierbas que reemplaza de manera pues casi completa al polen de árboles, o sea, que ya no había árboles, ¿no? Es lo que significa esto. Entonces, cuando un área es deforestada, sobre todo un área de selva como es la región maya, pues entonces eso lleva a que los servicios que dan la selva pues ya no existan y entonces venga la erosión y haya mucho más evaporación del suelo. También hay evidencia de que en este momento empezó a haber mucha más evaporación que antes, porque se encuentran como capas muy gruesas de sedimentos que en lagos, es decir, que los lagos empezaron a secar. No en la De región que, Maya, porque, porque justo ahí no hay lagos, ¿no? Pero claro, alrededores. Ujú. de que había sequía, además de lo de la deforestación que contribuye, pero de que había sequía, de que no estaba lloviendo en esa época, sabemos que hubo mucha porque se han analizado los espeleotemas, que son estructuras rocosas que hay en cuevas, como las estalactitas y las estalagmitas de las cosas, ¿verdad? Que muestran que entre el 800 y el 930 de nuestra era hubo muchas sequías muy severas que duraron muchos años además en la región del sur de Mesoamérica, que es justo donde esta banda vivía. Entonces, sí, hay evidencia de deforestación, hay evidencia de erosión, hay evidencia de que mala temporada por las lluvias, mal.
Entonces la banda que investiga esto, ha hecho modelos en computadora para ver qué tanto estas cosas se retroalimentaron unas a otras. O sea, cómo la deforestación que estaba ocurriendo por los mayas tuvo que ver o afectó al que no lloviera, a los patrones de lluvias. Es decir, sí hay evidencia de que había una sequía en general en el mundo, ahorita les contamos, pero aparte en esta región, al parecer, eso pues fue como aumentado por los árboles que cortaban. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? Muy fácil. Guardemos esto como parte inicial de la moraleja que tenemos que tomar del programa de hoy. Cuando tú deforestas y eliminas la vegetación grande que cumple muchísimos servicios ambientales que hay en una selva, pues se absorbe menos luz y radiación solar, que quiere decir que se evapora menos agua de la superficie, que quiere decir que hay menos nubes, y si hay menos nubes, hay menos lluvia. Entonces, si ya de por sí había una sequía, el que hubiera una deforestación tan rápida que estaba generando cambios en las lluvias locales en tiempo real, pues las sequías empeoraron un montón. O sea, la deforestación se calcula que redujo las lluvias entre 5 y 15%, y que fue directamente responsable por el 60% de la sequía total que ocurrió a lo largo del siglo en el que esta parte de la civilización maya colapsó. Y además, el que no haya cobertura forestal hace que haya más erosión y se pierdan más los nutrientes del suelo, que son cosas que son un poquito como aparte, pero que, vaya, son también muy catastróficas si dependes de ese suelo para vivir, ¿no? Básicamente. Sobre todo para vivir muchísimas personas, o sea, 6,000 personas por kilómetro cuadrado, la Ciudad de México actual, ¿no? Entonces, dada la densidad de población de ese momento, estas sequías exacerbadas por la deforestación, pues resultó ser una combinación catastrófica. O sea, la agricultura comenzó a ser cada vez menos, ¿no? O sea, los cultivos empezaron a no producir tanto. Entonces, eso además, junto con cuestiones que tenían que ver con el comercio, porque los mayas pues comerciaban con otras civilizaciones, empezó a hacer que la gente pues ya no quisiera vivir ahí, ¿no? ¿Cómo? ¿Pero por qué se veía todo esto tan cómodo y seguro? Y pues sí, si la gente no quiere vivir en esas zonas, pues las actividades que la gente realiza que traen bienestar económico a esas áreas dejan de realizarse. Por ejemplo, los trueques e intercambios que se hacían entre pueblos y entre ciudades, los viajes como por cuerpos de agua que permitían que se moviera materia prima alrededor de la península de Yucatán, todo eso empezó a no pasar. Y entonces Ujú. el dinerito que le ayudaba a las élites de la época a vivir sus vidas llenas de lujo, No, que y a además, mantener el poder. claro, y a mantener el poder, Sí. que además se complementaban con los excedentes de cultivos que había, porque ya vimos que se cultivaba un montón, pues empezaron a no tener manera de mantener este poder. Y el que las élites empezaran a perder el poder obligó a que la gente que no era parte de las élites hicieran pues lo que todo el mundo haría en esos casos, que es tomar decisiones difíciles y decir, este barco se está hundiendo, me Chao. largo, esta gente ya no puede mantenernos bien, entonces yo voy a buscar mi bienestar a otro lado donde haya más agua y donde haya mejores condiciones para vivir. Y pues entonces, ¿qué pasa? Que esas ciudades se empiezan a vaciar y se empiezan a hacer estas ruinas tan bonitas que podemos ver cuando viajamos por toda la península. Esto está cañón porque, a ver, sí, ya les dijimos que los mayas, como civilización, pues eran o sea, una civilización muy sofisticada, tenían muchísimo conocimiento ecológico, astronómico, matemático, ingenieril, arquitectónico, y a pesar de eso, pues así les fue. Es decir, el colapso, esto que les estamos contando, pasó en un momento en el que el entendimiento de la civilización maya de todo su entorno estaba en el máximo, o sea, era el periodo clásico, estaban en su top. Tenían estos sistemas de agua para que en algún momento fueron sostenibles.
la producción de comida, la irrigación que les contamos por los bajos y aprovechar más la tierra. O sea, estaban en la cumbre. Y a pesar de eso, pues colapsó, ¿no? O sea, no les salió. La combinación justo de muchísima gente y de un cambio que hubo en el entorno y de las prácticas que tenían de deforestación, pues bomba, 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 adiós. Bomba y no de las divertidas de la península de No. Yucatán. Bomba mala, no bomba yucateca. Sí, o sea, resultó en que de manera muy rápida eso, en 2 siglos, el ambiente se volviera literalmente insostenible para la sociedad del tamaño que tenían. Y que, sabiendo que esto iba a tener esas consecuencias, se seguían haciendo las mismas acciones que eran muy nocivas. Cualquier parecido con lo que está ocurriendo hoy en día no es de ninguna forma una coincidencia. O sea, estamos en un momento cumbre de nuestro entendimiento y aún así estamos haciendo cosas que sabemos que nos están llevando a empeorar nuestra situación en vez de mejorarla. Hay Ujú, mucho que aprender. Hay mucho que ujú. aprender. Sí, está cañón, ¿no? O sea, es como Sí, otro gran ejemplo de, o sea, puedes saber todo lo que está pasando como justo actualmente, así entender el cambio climático, ¿no? De forma súper, súper precisa y de todas formas ir por el camino de la ruina. NFX. Ujú. Ahora, esta sequía que les mencionábamos, como adelantó Alita, estaba pasando en todos lados y hay evidencias globales de que era un muy mal momento hídrico del planeta. ¿Por qué? Porque se ha estudiado la cobertura de hielo de Groenlandia y se ha visto que alrededor de la época del colapso había una actividad mínima de llegada de luz a la Tierra, un como bajón de actividad solar y mucho frío y resequedad sobre el área de Groenlandia. Esto dirán que importa, es Groenlandia, está lejísimos, pero lo que indica es que las condiciones climáticas del hemisferio norte en general eran muy propicias para que hubiera una sequía en las áreas que coinciden con los centros de agregación mayor de población maya. Y fue lo que se calcula como la peor sequía de los últimos 7,000 años, la que hubo alrededor de ese periodo. Así que no era tampoco una cosa menor, trivial. Sí. Y bueno, obviamente también hay evidencia de sequía, o sea, como fue la peor sequía de los últimos 7000 años, al menos en la península de Yucatán, hay evidencia de sequía en otros lugares de México. Por ejemplo, en Michoacán, donde hay lagos, se ve como el nivel de los lagos alrededor del año 850 de nuestra era empieza a caer así rapidísimo. También hay evidencia de esto, o sea, de otros lagos que sus niveles empiezan a bajar muchísimo, no solo en México, sino en lagos de Nigeria, de Etiopía, de Venezuela. O sea, fue un proceso global, pero también fue un proceso local, Sí, 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 sí. como ocurre actualmente en tantos lados. O sea, no fue nada más que el mundo estuviera en un muy mal momento hídrico, sino que sí las condiciones de deforestación tan intensa que había en la península, coincidentemente en esa época, empeoraron mucho las condiciones. Se ha visto, se ha estudiado que la deforestación directamente crea menor caída de lluvia y temperaturas más altas. Que en un lugar donde ya de por sí las temperaturas son perras, pues si aumentan, se pone más perro todo. O sea, todo. ¿Por qué? Si hay menos lluvia, para empezar, hay menos agua que puedes almacenar. ¿Y qué quiere decir? Que en tu temporada de secas empiezas a estar en llamas. Y si hace más calor, pues la poca agua que tienes que puedes almacenar se evapora más y tu vegetación se seca más, que quiere decir que necesita más agua. Y tu ganado y tu gente necesita más agua también porque hace más calor. Y si toda tu vida depende del agua que almacenas, o sea, toda tu vida durante 6 meses depende del agua que almacenas, los 6 meses que llueve, y no está lloviendo lo suficiente, pues todo ese estrés de necesidad aumentada de agua empieza a tener efectos muy fuertes en la calidad de vida de las personas y en sus capacidades de vivir más o menos bien, ¿no? O sea, es súper fácil, la matemática es elemental, vaya. No es una cosa que es como de, Dios mío, no entendemos. No, es muy transparente. Está muy cañón porque todo tiene que ver, o sea, también o sea, la erosión del suelo y la pérdida del suelo que se asocia con la deforestación y con la erosión asociada a la deforestación, pues fue obviamente una consecuencia ambiental súper importante que tiene que ver con la expansión de la población.
¿Por qué? Porque las cosas que hace la gente, sobre todo la gente que hace agricultura y que excava para hacer las pirámides, cosas arquitectónicas y que vive en ciertos lugares, pues causa este impacto en el suelo tal cual. Entonces, se ha visto que esto que nos enseñan en la secundaria mucho de las terrazas que usaban los mayas, bueno, y también otras culturas, pero las terrazas eran, o sea, su propósito principal era mitigar la erosión, justo, tal cual. O sea, que sabían que estaba pasando, ¿no? Por eso construían las terrazas. Se ha visto también como en las zonas como húmedas y donde había como estos laguitos, pues muy bajitos, los bajos, que además no son permanentes, o estos pantanos estacionales, se empieza a incrementar la sedimentación gracias a que se empieza a incrementar la erosión, ¿no? Ujú. Entonces, todo esto, o sea, toda esta evidencia, lo que dice es que los cambios hidrológicos que comenzaron a ocurrir no nada más durante el periodo del colapso, sino antes, y que empezaron como más bien a abrirle camino al colapso, pues eso, fueron detrimentales. O sea, empezaron a incrementar la erosión del suelo, lo cual tenía un impacto negativo en los cuerpos de agua estacionales que había, lo cual en estos cuerpos de agua lo que hacía era incrementar la eutroficación, es decir, que se acabara el oxígeno y entonces que las especies que vivían ahí de manera estacional pues ya no vivieran ahí. O sea, la intensificación de la agricultura para soportar el tamaño poblacional, a pesar de que era tan sofisticada y lo que le contamos de los bajos, lo que empezó a hacer es erosionar y matar al suelo de la región. Esto, en conjunto con lo que estaba pasando globalmente, fue, por decirlo de alguna manera, la tormenta perfecta de factores para que su combinación y las necesidades de una sociedad tan densamente poblada terminarán siendo insostenibles. O sea, Ujú. expansión poblacional, agregación, necesidad de más material agrícola, necesidad de más material de construcción, necesidad de más combustible, necesidad de más agua, reducción de bosques, deforestación, pues, perjudicar los suelos, secar las pocas reservas de agua que tenían y encima de todo una sequía que era la peor en los últimos 7000 años, bueno, o sea, eso no iba a tener éxito. Eso no iba a funcionar. Y como ocurre, pues básicamente siempre, cuando hay un problema ambiental de este tamaño, eso trae problemas sociales. Entonces, la respuesta de los gobernantes o reyes mayas de las diferentes ciudades que había a esta crisis ambiental y que la gente se estuviera yendo y que no hubiera suficiente comida, etcétera, fue la guerra entre ellos. Porque querían que hubiera más, o sea, necesitaban gente en sus ciudades para cultivar comida, justamente para tener poder económico. Y entonces la gente se estaba yendo, lo que hacían era irse a guerra con otros sitios para capturar, ¿no? Para que entonces expandirse o a capturar, o sea, no como esclavo, no esa captura, ¿no? Pero que la población se viniera, fuera parte de sus reinos. Entonces, sí hay registros arqueológicos de que el número de eventos pues de guerra que hubo entre el 650 y el 900 de nuestra era se incrementó muchísimo comparado con los 300 años previos. Y el problema es que, Coincide pues, totalmente. sí, no, a Sí, ver, sí. y sobre todo coincide porque pensamos no en los que ganan, que tienen ahora más gente que va a trabajar para ellos y va a ayudarlos a mantener las terribles necesidades y demandas que requiere una sociedad tan densa. Los grupos que perdían las guerras, pues ya no podían seguir invirtiendo como el mismo esfuerzo y la misma cantidad de tiempo y de personas en mantener sus redes económicas y políticas y en general los procesos de bienestar de sus áreas. Y esto hacía que pues esas poblaciones fueran yendo en declive. Y como empezó a haber tanta más guerra, porque empezó a haber tanta más complicación en las condiciones de todos, pues empezó a desestabilizarse como todo el tejido sociopolítico y económico del mundo maya. Y si le sumas a que las condiciones ambientales no estaban mejorando, sino empeorando, pues la cosa solamente empezó a verse cada vez más gris. Eso es el colapso como tal.
Entonces, después de este colapso, que terminó pues como por ahí del 950 en nuestra era, la civilización maya nunca se recuperó como había sido, ¿no? Otra vez, no es que todas las ciudades y todos los mayas y todas las personas desaparecieran, no es eso, pero nunca volvió a ser este lugar tan densamente poblado, ¿no? Con tantas personas. Sí, nunca volvió a ser así, o sea, tal cual colapsó su sistema político para siempre. Em, la gente, o sea, los mayas de la actualidad, pues son descendientes de esas personas. Que haya colapsado el sistema político no significa que la cultura maya haya colapsado también, justo gracias a que los mayas de la actualidad son descendientes de la cultura maya del pasado, pues significa que la lengua, bueno, las diferentes lenguas mayas se mantienen, muchos rituales religiosos, mucho del conocimiento ecológico, astronómico, eh, agrícola, la forma de vestir, en fin, ¿no? Como muchos aspectos de la cultura siguen hasta hoy. Claro que también hubo otra cosa, que es que llegaron los españoles y fueron peor que un colapso ecológico, ¿no? Entonces ahí se perdió Sí, muchísimo, pero a pesar sí. de eso, hay muchas cosas que no se perdieron y continúan al día de hoy. En el pilón para Patreons vamos a hablar de una cosa que es súper interesante y que afortunadamente conocemos porque justo no se logró destruir todo lo que había escrito al respecto y que les vamos a hacer una pequeña introducción antes de despedirnos para convencerlos de que entren a patreon.com/mandarax y se hagan parte de nuestro sistema de Patreon, que es gracias a lo cual Mandarax se puede hacer, y que es todo el tema de la astronomía maya, que es mega fascinante cómo sabían cosas esos compas y que a la vez ha sido tan mal interpretado de repente para aterrorizar a poblaciones modernas. Y entonces, ajá, vamos a platicar antes de despedirnos un poquito sobre astronomía maya y para seguir con el chismecito van a tener que hacerse nuestros Patreons. Desafortunadamente, vamos nada más a darles como un teasercito de lo mero bueno. Exacto. Entonces, a ver, el conocimiento maya era muy vasto y tenía que ver con cuestiones, sí, del mundo natural, pero también cómo esto se relacionaba con la existencia humana, con ciclos que eran ciclos humanos, pero también ciclos agrícolas, pero también ciclos astronómicos. O sea, era una cosa súper compleja donde todo estaba relacionado, ¿no? El movimiento de los planetas, el movimiento de diferentes astros, em, a una precisión justo la astronómica muy impresionante. O sea, el cómo calculaban, por ejemplo, cómo la luna va menguando y cómo va llenándose, es, o sea, la diferencia con la precisión actual de los astrónomos actuales es de medio minuto. O sea, llegaban a eso, ¿no? La cosa es que en algún momento, ahí por en el siglo XVI, pues llegaron los españoles. Coño, Vicky. Y esa banda que llegó, no solamente llegó y dijo, todo lo que aquí parece que vale algo es mío, sino que dijeron también, uy, todo lo que estaba antes ya no lo quiero. No quiero este conocimiento, no quiero esta cultura, voy a destruirlo de todos los medios, pues en todos los medios posibles, que incluye, pero no se limita a quemar los textos mayas por parte así curas malévolos, así agarrando los así antiguos códices mayas que eran así libros doblados en acordeón, que eran de papel hecho a partir de corteza de los árboles, que tenían jeroglíficos e ilustraciones bellísimas y sobre todo que tenían ahí como todo el conocimiento de cientos de años de cultura y tradición. Y esa banda decía Del como, diablo. vamos a prenderle fueguito Dijeron, porque es del dijeron, diablo. es del diablo. El diablo. Y era así, hay testimonios de curas en Yucatán que decía, sí, encontramos muchos libros y como no contenían nada ahí que no fuera superstición y mentiras del diablo, pues decidimos quemarlos. Y La ellos gente estaban muy lloró. sacados, ellos estaban muy sacados de onda y muy afligidos porque les estábamos quemando sus libros, pero bueno, ni modo, Diablo. porque mentiras del diablo, superstición y mentiras del maligno. Hijos de, no, bueno. Solo sobrevivieron 4 tomos de volúmenes de información precoloniales, que todos están además, por supuesto, en otros lugares del mundo que no son México y cuidados así adentro de cajas fuertes y bóvedas como súper seguras, porque pues
para que nadie se los vaya a robar y traer a México ahora. Porque claramente no, no son nuestros y no los merecemos o algo, no sé. Entonces, eso quedó guardado justo varios siglos hasta, o sea, como guardado y ya, ¿no? Pero a finales del siglo XIX, uno de estos códices fue encontrado por un bibliotecario alemán en Dresden, que es una ciudad que está en Alemania, que era amigo de un matemático alemán también. Entonces el matemático lo vio y dijo, oh my God, en alemán, ¿no? Porque vio que este códice, pues era como un acertijo de números, o sea, reconoció que aquí lo que se estaba haciendo en eso que estaba viendo eran cálculos de algo. Entonces se puso a estudiarlo. My God. Mangat. My God. Estas son fechas que corresponden a un ciclo sagrado de 260 días que está basado en los intervalos de tiempo entre como los movimientos del planeta Venus, que tiene un ciclo de 584 días, y que se basan en cuando Venus aparece como la estrella de la mañana y después desaparece y luego reaparece como la estrella de la tarde y luego vuelve a desaparecer. O sea, esta gente no solamente calculaba lo que tenía que ver con los movimientos de la luna, que era lo más cerquita, sino también calculaban los movimientos de otros cuerpos celestes que no era tan necesariamente obvio y fácil calcular. My God. Entonces, a partir de este momento que dijeron, cámara, ¿no? Sí tenían un conocimiento astronómico muy acá, se pusieron a estudiar los otros tres códices que existen, pero también las zonas arqueológicas, donde sigue habiendo inscripciones, pues, en las paredes. Y se dieron cuenta que los mayas precoloniales, pues, utilizaban, o sea, seguían y rastreaban y calculaban con una precisión impresionante el movimiento, bueno, de Venus, pero también del Sol, de la Luna, de Marte, de Júpiter, de Saturno, que tenían algoritmos súper sofisticados para eso, su arquitectura, o sea, la manera en que alineaban sus edificios, seguía un patrón particular que tenía que ver con el movimiento de estos astros, que, pues sí, que en realidad tenían unos cálculos muy precisos para el movimiento de todo esto, ¿no? Y que además tenía que ver no nada más conseguirlo y poder predecir eclipses y cosas de ese estilo, sino que formaban la base de la forma en la que medían el tiempo, es decir, de sus calendarios, que tenía que ver a su vez con su religión y con su espiritualidad. Entonces, que su arquitectura, sus matemáticas, su astronomía, su religión, su entendimiento de los planetas y del movimiento de estos objetos celestes, pues todo estaba relacionado para ellos. Ahora, como suele ocurrir cuando tenemos algo bonito, siempre llegará alguien y dirá, mío. Y en este caso, este conocimiento, quien llegó y dijo, mío, fue como todo un grupo de gente muy rara, muy New Age, muy voy a Vestida sacar de las, lino. vestido de lino, muy voy a sacar las cosas de contexto y me voy a inventar como cualquier cantidad de posibles historias y choros alrededor de esto que sí se sabe. Y pues empezó todo lo del culto del fin del mundo, de lo de 2012, de que los aliens obviamente habían llegado a tirar paro y decir, mira, así se construye el estuco bien chido, y mira, así se mueven los astros, nosotros los hemos estudiado bien de cerquita. Y la banda se empezó a creer unas cosas muy locas a partir de lo que sí se entiende que hicieron los mayas en términos de cálculos y conocimiento astronómico, porque justo es así. Siempre, siempre que hay algo padre, llega alguien y dice, yo puedo hacer un culto al respecto. Entonces, en el pilón para Patreons, les vamos a contar cómo los mayas medían el flujo del tiempo y qué tiene que ver esto con el apocalipsis maya y el fin del mundo que no ocurrió en 2012. No ocurrió. Como ya lo vemos hoy en día, 2023, esto no sucedió. Que, supongo que hizo que mucha gente quedara como un tonto, ¿no? O sea, como que mucha gente fue como de, caray, ¿y ahora Ups. cómo resuelvo? En fin, Entonces, métanse a patreon.com/mandarax para hacerse Patreons, cuyo mayor beneficio es la satisfacción de que Mandarax se hace gracias a ustedes, pero tienen otros beneficios, como escuchar los pilones de cada capítulo que hacemos.
Ahora, si de plano esto no es una posibilidad para ustedes, porque ahorita no es cuando es diciembre, nadie tiene dinero, porque los intercambios y los regalos y las posadas y el niño Dios y todas esas cosas, cámara, no lo hagan ahora, mantengan esa idea en su cabeza como quizá para un futuro de mayor bonanza, pero lo que sí es que entren por favor a fundacionconco.org y vean qué es lo que está haciendo esta fundación para ver si quizá, bueno, igual y ser Patreons de un podcast de ciencia ahorita no es lo suyo, pero cuando ven a Trompitas igual le dicen unos 50 pesitos para ayudar a Trompitas, eso sí me puedo permitir. Y que además, pues como quiera, si ustedes no pueden contribuir en este momento, conozcan lo que hace la fundación y si esa es su forma de contribuir, compartan esta página para que más gente pueda conocer lo que ellos hacen. Hablando de la fundación y del colapso de los Ajá. mayas, justo tienen un programa que se llama Protege una hectárea, que ya hablamos en otro de los programas, donde por 77 pesitos puedes contribuir a que se proteja una hectárea y que no colapse la selva campechana como colapsó hace 1200 años. Porque insistimos, y la moraleja de este programa fue mucho de lo que pasó en ese momento que llevó al colapso de una de las civilizaciones prehispánicas más avanzadas, es un poco lo mismo que está pasando ahorita alrededor del mundo. Entonces, hay Y en la todavía región maya mucho, también. sí, Ujú, sí. exacto, hay todavía mucho que se puede hacer para que no vuelva a pasar lo mismo y ahora nosotros podemos ser parte de ello también. Entonces, fundacionconco.org y gracias por haber escuchado este episodio. Muy bien. Muy bien, gran call to action. Sí. A ver, voy a dejar ya el nuevo track para leer los comentarios de los Patreons. Yes. A ver. Dice Horacio Medina que, hola, muy tarde, jeje. Apenas pude, pero llegué. Sí, llegaste perfecto a tiempo, ya luego escuchas lo demás. No hay fijón. María Isabel Mota dice, siento que este episodio responde a todas las preguntas que se hacen en las mesas de periodistas políticos actuales. Güey, es que neta es libro de texto lo que está pasando ahorita. Y la banda está haciendo el mismo caso omiso que se hizo entonces. Es como no, esto no va a ser grave para nada. Salvo que ahora yo creo que lo peor que pasa todavía es que decir como no, la ciencia seguro va a encontrar una solución. No Así. hay falla. No hay pedo, no hay pedo. La Nosotros, ciencia nos güey. trajo aquí, nos va a sacar también. Porque además siempre pasa un poco eso en las películas de catástrofes. Siento que esa educación está muy mal dada. Ujú. Siempre llega alguien de la ciencia a rescatar como Sí, todo del colapso, sí. ¿no? Entonces, Ujú. uy, siento que en esta ocasión sí no va a funcionar Menos así. en la de Don't Look Up, que según yo Ah, es la no, más pero esa realista. la hace, o sea, Sí, esa la hace un güey que donó dinero y se convirtió en uno de los principales benefactores de Just Stop Oil. O sea, eso sí, sí, claramente, sí. O sea, es la más realista. claro, pues sí, porque Ajá, es un güey que sí cree en eso. sí. Y que sí le importa y participa activamente en tratar de pues mejorar la situación. Todos los Sí. demás solamente es como, güey, en el día después de mañana es padrísimo, que es como de, hola, soy una bibliotecaria, voy a curarte de tu ataque de septicemia con el poder de los libros. Con esto que me encontré de coach, ¿qué libro me podrá servir? Ah, mira, Pasteur. Güey, es muy mágico ese momento. Güey, es muy mágico, es como de todo bibliotecario puede curar una crisis de sepsis solo con el poder de los libros. Otra moraleja. Ay, güey. Ay, qué risa. Bueno, esos son todos los comments, además del de Ok. Boricito que dice, eran aliens. Ya. Aliens. Obviamente esa es la Aliens. respuesta de todo. Muy bien. ¿Ya me pongo a Bueno, grabar? ponte a grabar. Listo. Este es el pilón de Patreons del Mandarax 245 mayas. Esta es la claqueta. 1, 2, 3, 4. 4. El flujo del tiempo. Es que es muy bonito llamar el flujo del tiempo al flujo del tiempo, siento. O sea, justo los relojes, los calendarios miden el flujo del tiempo. Es como una muy bonita manera de describir eso y de ponerle a una serie de ciencia ficción que puede después ser adaptada a una serie de muchos millones de dólares en su producción. Entonces, a ver, los mayas utilizaron varios calendarios que se relacionaban entre sí. Seguramente, si viven en México, han escuchado de la cuenta larga y de la ronda del calendario. Eh,
no necesariamente los inventaron, sino que, por ejemplo, se encuentran muchas similitudes entre los calendarios mayas y los que usaban otras civilizaciones más antiguas, por ejemplo, los olmecas. Entonces, al parecer, lo que sucedió es que los mayas los agarraron y los expandieron, o sea, los sofisticaron, los precisaron. Para empezar, usaban dos para contar los días, uno que se llama el Hab y el otro que se llama el Solkin, que el Solkin no es que los mayas lo hayan llamado así, sino que es como los arqueólogos modernos le dicen a ese calendario, porque los mayas lo llaman de muchas formas distintas. El Hab consiste de 18 meses de 20 días cada uno, con un mesecito pilón que se llama el Wayeb, que dura nada más 5 días, para dar un total de 365 días. Claro que sí, su cálculo es correcto. Ahora, este mesecito pilón, el Wayeb, de 5 días nomás, se consideraba mala onda. Era un tiempo peligroso y se entiende que los mayas hacían mucha ofrenda y tenían mucha ceremonia religiosa para como que sacudirse la mala vibra y la mala onda de ese mesecito baby, y con eso ya todo funcionaba muy bien. El Solkin, en cambio, tiene 260 días y consiste en 20 días que tienen nombre y 13 números. Y cada combinación de nombre y número ocurre solamente una vez. Es como el 13 conejo y como esas combinaciones, pues sí, que todos conocemos y que quizá incluso usted en algún momento compró en Coyoacán un Ajá. dijecito del mes o día de su cumpleaños que es con el número y día y como, no, como número y sustantivo de su onomástico particular y se lo colgó idealmente con un colijito de piel. Era la combinación, como Con un cuerito. arcillita y un cuerito. Yo Que lo justo, hice, que justo buscas en internet, ¿no? ¿Cuál es mi claro. Solkin Maya? Y ya te No, dice cuál es, ¿no? en Ujú. nuestros tiempos no buscabas en internet. Ah, bueno, El no, pero vendedor ahora, hippie de ahora sí. artesanía, claro, era el que te Tenía su decía librito. cuál te tocaba. Entonces Sí. quizá no tenías el correcto, era siempre un volado, como la gente que se tatúa cosas Yo como creo que sí de tenían grafos el correcto, orientales. porque vienen en unos libritos. Es En como los los ajá. tatuadores que te dicen, esto quiere decir fortuna y en realidad quiere decir como salchicha o qué sé yo. Salida. Hay unas cosas en internet de la gente que se tatúa cosas japonesas y chinas y que no saben qué quiere decir y luego las ven las personas que sí saben y les dicen qué significa su tatuaje, que es muy chistoso. Sí. En fin, Los mayas de la actualidad todavía usan ambos calendarios para ciertas cosas, por ejemplo, para la agricultura, o sea, para ver cuáles son las estaciones en la agricultura, para ver en qué momento siembran ciertas cosas, también para algunas cuestiones que tienen que ver con la religión, lo cual quiere decir que pues han mantenido este conteo de los calendarios, pues durante muchísimo tiempo, ¿no? Miles de años, sin que eso se haya perdido en esos miles de años desde que los mayas usan los dos calendarios. y no era nada más como por un apego sentimental, que cuidaban estos calendarios como de manera tan estricta, era porque se usaba para un montón de cosas prácticas. Les permitían calcular cuándo había que empezar a cosechar, cuándo había que quitar las cosechas y como plantar de nuevo, otras actividades agrícolas anuales y pues todo lo que tenía que ver con ritual y ceremonia, el calendario les indicaba exactamente cuándo se tenía que hacer qué ritual para qué deidad y pues que esto obviamente estaba en el centro de todas sus cosas culturales, ¿no? Entonces era muy importante mantener al tanto cuándo se tenía que hacer qué. Entonces, a ver, si les suena complejo tener dos calendarios de se, diferentes, se, de diferentes tamaños, ¿no? De se pone diferentes peor. números de días, exacto, se pone más complejo aún, porque entonces dijeron, a ver, tenemos dos calendarios, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tener uno? No. Juntarlos, crear un ciclo, o sea, un tercer ciclo al juntar ambos calendarios que se llama la ronda del calendario, que es este ciclo de 52 años muy famoso, porque son 52 años, ¿no? Que 52 años son 18.980 días. Entonces, bueno, justo cuando multiplicas 260 más bien, el mínimo común multiplicador de 260 y 365, o sea, el primer punto en el que los dos calendarios coinciden, justo es cada 52 años. Entonces, cuando termina un ciclo de esta ronda del calendario, empieza otro. Cada 52 años empieza un nuevo ciclo de estos grandotes. Oh my God, esto es tan difícil pensar en ustedes. Y los Sí. mayas pensaron lo mismo. O sea, esto era poco práctico.
porque pues justo Pero ya lo inventamos, ya ¿y ahora qué hacemos? no nos vamos a deshacer de esto, vamos a seguir manteniendo este conteo de 52 años de repetición, sí, pero, ¿por qué no hacemos todavía otro calendario extra para mantenernos al corriente de periodos más largos? Porque simplemente esta suma no está resultando tan práctica como podría. Entonces, hay otro sistema que es completamente separado que usan para medir el tiempo, que se llama la cuenta larga, que es un registro acumulativo y continuo que va registrando cuántos días han pasado desde lo que es como el día cero, que se De supone, su tiempo. de Ajá. su tiempo, que se supone que ocurrió en el año 3114 antes de nuestra era. Este conteo largo le permitió, se sospecha, a los escribanos mayas tener un registro de todo lo que había pasado a lo largo de siglos de eventos históricos, tanto en la tierra como en el cielo. O sea, My servía God. para registrar lo que había pasado en términos humanos y lo que estaba pasando en el cosmos en todos estos años. La cuenta larga tiene un sistema vigesimal, o sea, es base 20, con una sola excepción. Pero bueno, ¿por qué es base 20? La verdad es que no se sabe, porque destrucción por los españoles de los códices y así, pero una de las hipótesis que al parecer más gente considera que es la más lógica es la misma razón de nuestro sistema ahorita que es decimal, ¿no? Que es que tenemos para el sistema decimal pues 10 dedos y por lo tanto es fácil. Y para el sistema vigesimal pues tenemos los 10 dedos de las manos y los 10 dedos de los pies. Pero la realidad es que no se sabe, ¿no? Se sospecha, no se sabe. Ok, base 20, con una excepción. Ok. La unidad base de la cuenta larga es un día que se llama kin. 20 kin constituyen un winal. 18 winal, esa es la excepción, constituyen un tun. 20 tun son un katun y 20 katun son un baktun. 18, que estoy como de, caray, ¿qué hace ahí cuando todo lo demás es 20? Tiene todo el sentido que exista, porque es lo que probablemente hace que un tun sea más cercano a un año solar. Si lo cuentas con 18, un tun son 360 días. Si fuera 20 en vez de 18, daría 400. Y eso, no tiene ningún sentido. En cambio, si haces esa corrección y usas 18 en vez de 20, pues ya te salen las cuentas. Se cree que podría ir por ahí. Es muy complejo, les gustaba No, mucho, sí, les es gustaba muy, mucho la güey. complejidad, ajá, Sí, ajá. sí, sí. Entonces, bueno, escribían las fechas con la cuenta larga de izquierda a derecha, empezando por el número más grande. O sea, por el Bactún, ¿no? Primero ponen el Bactún, luego ponen el Catún, luego el Tún, luego el Winal y luego el Kin. Que así también es como seguramente en Coyoacán, si fueron alguna vez, les daban su fecha, ¿no? O sea, se los Claro. daban con la cuenta larga. Em, y tenían pues la costumbre justo de sí anotar fechas en sus inscripciones, en las zonas arqueológicas, en los códices. Y gracias a eso, a que anotaban las fechas, es que los arqueólogos del presente pues pueden decir con bastante exactitud cuándo pasaron diferentes pues sucesos, eventos importantes en la antigüedad. Cuando, por ejemplo, Tikal fueron a conquistar Calakmul, ¿no? Cuando Tikal le ganó a no sé quién, cuando Calakmul hizo tal cosa, cuando hubo una coronación, cuando había fechas que para los mayas eran auspiciosas, o sea, eran como de buena suerte. En las estelas, qué es lo que está diciendo y exactamente qué día que pasó, es gracias a que tenían pues este calendario. Gracias a que tenían ese calendario también, alguien se percató de que esta cuenta larga estaba al parecer quedándose sin días y que iba a llegar un momento en el que la cuenta larga de los mayas ya no iba a poder seguir avanzando. Y ese día era el 21 de diciembre de 2012. Entonces la gente dijo, uy, ahí se acaba todo. Porque si los mayas, que eran esta civilización tan inteligente y tan increíble, dice que a partir de aquí no hay más días, pues ya no hay más días. Va a llegar el asteroide, va a haber el sismo, va a haber la inundación, va a haber el diluvio, va a haber la catástrofe.
y pues no pasó. El solsticio de invierno de 2012 pasó, al universo y cosmos le hizo lo que el viento a Juárez, y lo único que pasó con el calendario maya es que se reseteó a un nuevo Bactún, que es equivalente a 394 años, y el camino del mundo siguió como si nada hubiese ocurrido, porque en realidad eso fue lo que pasó. Nada en absoluto. Sí, algo muy impresionante es que también a veces los mayas anotaban las fechas como en relación a la distancia con otra fecha. Entonces, en este tipo de cálculos, se ha visto que tenían anotadas fechas que correspondían a eventos de hace 90 millones de años. Y que tienen otras fechas anotadas que corresponden a eventos en el futuro de 400 millones de años. O sea, esto tiene que ver con su conocimiento astronómico, justamente, porque gracias a eso es que se ha visto que en los códices, por ejemplo, tienen predichos eclipses que hemos visto nosotros. Uno del Porque 91. sí, el del 91, el que se vio aquí. Ujú, sí. Entonces, eso es, sí, eso a mí me impresiona muchísimo. Y también es bien impresionante cómo todo este conocimiento y clavadez de las fechas y de los movimientos celestes se ve en su arquitectura. O sea, como que no solamente era de vamos a apuntarlo aquí en estas hojas de papel que los españoles van a después quemar, sino también vamos a hacer cosas arquitectónicas que reflejen hitos de calendario. Y que se cree que, por ejemplo, lo que pasa en Chichen Itza, que atrae a mucha gente que va a cargarse de energía, que es como esta escultura de cabeza de serpiente que está hasta abajo de una escalera que como que sube y baja de la pirámide, que cuando llegan los equinoccios, tanto el de primavera como el de otoño, y que el día y la noche son de exacta misma longitud, hay esta sombra que se hace como si estuviera bajando una serpiente de la pirámide y que la gente se pone alrededor y dice, me estoy cargando de energía cósmica, ¿no? Se cree que pues está hecho así un poco a propósito, como porque esos días eran importantes y había que marcarlos de alguna manera. No se puede probar que fue así, pero tampoco se puede decir, no, fue por una cosa totalmente distinta, no tiene nada que ver. Es difícil que no tenga nada que ver, ¿no? Sí, Porque, es mucha ajá, sí, coincidencia. sí, sí, sí se ve muy chido en Chichen Itza eso. ¿Tú has ido a verlo En en la equinoccio realidad? no, en equinoccio, o sea, el día del equinoccio no, porque está Infierno, llenísimo, ajá, ajá, ajá. pero se ve cercano al equinoccio, ni siquiera tantitos días cercanos, o sea, no se ve igual, ¿no? O sea, no se ve tan bonito como lo ves en las fotos del día del equinoccio o muy cercano, pero digamos que en primavera y en otoño, si vas, sí se ve, o sea, cuando se pone el sol, o sea, al mediodía, se ven los triangulitos. Chido. Sí, sí se ve muy chido. Pero bueno, hace como un siglo, entonces los arqueólogos empezaron a decir, ah, no, pues los mayas sí hacían cosas, ¿no? O sea, como que no están al chile los edificios. Y por la falta de documentos históricos, porque los quemaron todos, pues su aproximación fue, pues subámonos a las pirámides en como en la mañanita, en el amanecer, en el atardecer, en los equinoccios, y veamos qué pasa. O sea, veamos si vemos algo, tal cual, ¿no? O sea, si están funcionando como una suerte de relojito solar. Sí. Y resulta que, pues sí, o sea que sí hay evidencia como de que sí. O sea, por ejemplo, un estudio del 2021, hace muy poquito, lo que hicieron fue analizar 71 plazas de sitios arqueológicos mayas en México, Guatemala y Belice. Y junto con tecnología láser, como para ver no nada más lo que se veía en la plaza, sino si había tal vez huellas de personas que a simple vista no se ven, o si tal vez había cosas abajo, ¿no? O sea, en el subsuelo, ruinas enterradas que igual a simple vista no se ven. Analizaron todo esto y se dieron cuenta que la orientación más común de los edificios, de la arquitectura maya, en esta orientación más común, si alguien se para en la pirámide central, entonces ve cuando en la mañana el sol está saliendo en medio de las estructuras que están en la plataforma opuesta y que esto nada más ocurre 2 veces al año, que es el 12 de febrero y el 30 de octubre. Entre estas dos fechas hay 260 días, que si se acuerdan es su calendario, uno de sus calendarios.
Entonces, lo que creen estos arqueólogos es que estos amaneceres específicos, o sea, el del 12 de febrero y el 30 de octubre, seguramente eran días importantes en los que había pues algún festival, alguna reunión pública en estas plazas y donde veían entonces al sol salir a través, ¿no? Si se paraban ahí en medio, a través de estas dos plataformas centrales. Se ha visto algo similar en edificios incluso más antiguos que directo sí están así mega enterrados en la selva y que se han visto gracias a estas como estas mediciones que se hacen con lidares y una en particular en Tabasco que es como una plataforma elevada que tiene como unas plataformitas ahí como más chiquitas alrededor y que mide 1.4 kilómetros, no es tampoco como un edificio pequeñito. Es una estructura muy vieja, ¿no? Que tiene, se calcula que es como de entre el 1000 y el 800 antes de nuestra era, que es anterior a los registros arqueológicos que se tiene de la escritura y calendarios mayas, ¿no? O sea, sí es mucho más viejo. Y en el centro de este complejo de 1.4 kilómetros se ha encontrado que hay como unas elevaciones, como unas cositas elevadas que corresponden con las estructuras que tienen las pirámides que sí podemos estudiar con más facilidad, que se cree que opera como este marcador solar. O sea, es como un indicio desde que desde mucho tiempo antes ya les ponían como estas guías para sí, para que sus estructuras funcionaran como relojes de sol, que es padrísimo. Sí, este mismo investigador de esto que está diciendo Leonora se fue a buscar otros complejos rectangulares, pero más chiquitos, pero un montón, o sea, 478 en otros estados, y se dio cuenta que muchos de estos 478 tienen esta orientación, o sea, una orientación similar, en la que el amanecer se ve de una forma particular en fechas muy específicas. Y entonces lo que este investigador cree, o sea, o lo que están analizando actualmente, es que igual y estos espacios, o sea, estas plazas con estos edificios, en donde el amanecer se ve de una forma particular en estas fechas están probablemente separadas por 20 días. O sea, en un lugar se ve un día, en otro lugar se ve en otro día, y esos días están separados por 20 días, que son múltiplos de cómo el cenit solar va, pues, moviéndose en la geografía. Esto está muy, Es, muy mágico. sí, Ahora, sí. estudiar, estudiar cómo los mayas veían cuestiones astronómicas parándose a distintas horas del día en distintas pirámides en distintos días del año, pues es poco práctico también, ¿no? Entonces, lo que se hace más frecuentemente para estudiar evidencia astronómica maya es más bien como revisando inscripciones, ¿no? Cosas que están escritas en estelas, por ejemplo, etcétera. Entonces, mucho después de que esta plataforma que les contaba yo de Tabasco fue creada, hubo una época en la que se construyó mucho monumento, que es lo que se conoce como el periodo clásico, ¿no? Que es donde generaciones enteras de mayas estaban viendo los cielos y viendo las lunas y cómo cambiaban los periodos Y y, deforestando. y deforestando y acabando con como todo lo que tenía bonito a su alrededor y creando su calendario con base en los movimientos de la luna y calculando todo y etcétera, pues lo aterrizaban en estelas. Se ha encontrado en Copán, en este lugar en Honduras, una serie de como justo marcas que lo que se cree que son es como una fórmula matemática para calcular el movimiento lunar, que es tan exacta que solamente varía como 30 segundos por mes de cómo medimos hoy las fases lunares. Y en Palenque, que ustedes saben que está en la parte sur de México, hay otra versión de esa misma fórmula que es todavía más acertada y que esa sí está escrita, nada de estar separando en pirámides para ver cómo se pone el sol. Y esto también es muy loco, Impresionante. es muy No, impresionante. sí. Sí, sí es muy impresionante. No les Es, contamos más cosas porque tenemos que terminar, pero hay muchísimo. O sea, tenían incluso ¿no? Cuando vas a Uxmal y Palenque y tal, y que siempre hay un edificio que es el observatorio. Pues al parecer sí era el observatorio y tienen así como su sillita para ver el cielo. Está cañón. sillita para ver el cielo, me encanta.
Porque más esto es antes, o sea, si comparamos qué está pasando en Europa en este momento, o sea, en el año 800, ahí todavía no vivía Galileo. Mucho menos había sido ejecutado por sus creencias herejes. Ajá, pero, o sea, sí eran para ese momento, o sea, como comparado en el mundo, digo, también había un conocimiento astronómico impresionante en el mundo árabe, ¿no? Ujú. Pero eso, comparado con Europa, eran una civilización súper sofisticada en muchos aspectos. Y con eso concluimos este paseo por el mágico mundo maya. Qué gusto que nuestro trabajo en conjunto con la Fundación Conco nos haya llevado ahí, porque justo es esas cosas que uno dice como de, ay, no sé nada de esto. Bueno, no lo voy a averiguar. Y cuando lo averiguas dices, qué tonta fui. Yes. Y sí. Y pues nada, gracias por ser nuestros Patreons, los queremos un montón. Adiós. Adiós.